no, quién sabe qué enfermedad sería, Héctor, en la sangre, pero la que haya sido, Dios la sanó. Y la que haya sido una enfermedad en la sangre no es algo ligero, sino es algo fuerte, es algo poderoso. Gracias a Dios, qué bendición, qué bendición. Dios es bueno. Voy a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 3. ¿Sí? Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. El Espíritu me habló. Tengo 15 días tratando de predicarles algo, y ya cuando estoy aquí el Espíritu me da instrucciones de hacer algo diferente. Yo estoy aquí para seguir al Espíritu. Yo no le digo al Espíritu lo que tiene que hacer. Yo no le digo, no, ahora predico lo que yo traía acá, no. Sino ahorita que estábamos alabando a Dios, Dios me dio una palabra y creo que va a ser de mucha bendición. Así es que te voy a enseñar como que el ABC del Espíritu Santo. Dijo el pastor Ricardo Rodríguez: la primera vez que yo le hablé a la iglesia del Espíritu Santo, le hablé el ABC del Espíritu, y cuando iba en el B cayó el Espíritu. Dice: había un hombre de los fariseos. ¿Ya lo tiene? Si no lo tiene, acá están las pantallas. Juan 3, versos del 1 al 8. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. ¿Alguien puede celebrar su palabra? ¿Alguien puede decir amén a su palabra? Espíritu Santo, háblanos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables esta mañana. Haz arder nuestro corazón como aquellos dos que iban camino a Emaús, y que el fuego de tu Espíritu siga ardiendo en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Aunque hoy quiero hablarte, la palabra que Dios puso en mi corazón es buscadores de Dios. La verdad es que quiero comenzar con Juan 3. Ahorita vamos a ir a otro pasaje que es donde quiero centrarme, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón algo que creo yo que es como lo más elemental, lo más esencial. Del ABC del Espíritu, el A. Nicodemo era un maestro de la ley. Dice un principal entre los judíos. Hay unas versiones que a Nicodemo le llaman maestro de maestros. O sea, no era como que una vez me reí porque estábamos en una reunión de pastores y me dijeron: ¿conoces a tal pastor? Me dijeron el nombre. Le digo: sí, le digo, hace muchos años lo conocí. Y dijo: bueno, él es el presidente
de los presidentes de las alianzas de pastores. Dije, loco, yo lo conocí jugando fútbol. Me sonó así como campeón de campeones. De ahí en adelante así se le quedó. Oye, y el campeón de campeones no va a venir. Que juegue el que quedó campeón una temporada contra el que quedó campeón otra temporada, y el que gana es campeón de campeones. Así me sonó, ¿verdad? El presidente de los presidentes. O sea, no solamente Nicodemo era un maestro de la ley, sino era maestro de maestros, campeón de campeones. Lo que estoy tratando de decirte es que no era cualquier fulano. A propósito de campeón de campeones, tuvimos semana redonda, ¿verdad? Ganó Rayados, perdió Tigres. ¿Qué más le puede uno pedir al fútbol en estos días? Y los que le van a los Tigres dicen, ay, qué es gracioso, pues, no. Pues ¿para qué le van a los Tigres? ¿verdad? Este principal de la sinagoga, maestro de maestros, campeón de campeones, sabía muchas cosas, tenía mucha teología, mucha enseñanza, pero le faltaba algo que tal vez te falte a ti. Si te das cuenta, si va y le hace esta pregunta a Jesús y Jesús le responde esto, es porque la teología no hablaba de eso. Te acabo de decir algo muy profundo, pero estás dormido, estás muy de madrugada. A lo mejor ni alcanzaste a almorzar barbacoa, pero dice, este vino a Jesús de noche. Siempre se lo he explicado. ¿Por qué dice de noche? Por varias razones. La primera, porque no quería que lo vieran, porque no quería que un principal de la sinagoga que vieran que un principal de la sinagoga iba y le preguntaba a Jesús y se ponía bajo la autoridad o bajo el manto de Jesús. Pero la segunda, porque no podía ir de día. Día en la Biblia es revelación, es conocimiento, y noche es ignorancia. Él era imposible que fuera de día porque no tenía revelación. Por eso tenía que ir de noche, porque de noche es donde se mueven los que no tienen revelación. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí está marcando una diferencia muy fuerte. Primero le dice Rabí. Él era un rabino y le dice a Jesús Rabí. O sea, no vengo a ti porque seas mi superior, vengo a ti porque somos iguales. Pero él mismo se da cuenta que no son iguales, porque dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo que está diciendo es, yo no hago las señales que tú haces, entonces Dios no está conmigo. Entonces no somos iguales. Dile a la persona que está a tu lado, no somos iguales. Y el otro enójese, dígale, ¿cómo que no? Si somos iguales, porque bueno, si tú tienes la manifestación, si Dios te respalda en lo que tú haces, entonces Dios está contigo. ¿Ok? Yo siempre digo, bueno, tengo años, yo creo que años ya que no hago esta pregunta, que no cualquier pastor se atrevería a hacerlo, pero a mí me gusta hacerla de tiempo en tiempo para que tú hagas una evaluación. ¿Tú quieres saber si esta casa es tu casa? ¿O quieres saber si esta casa no es tu casa? Bueno, es sencillo. Analiza desde que llegaste hasta ahorita. ¿Estás igual o peor que como estabas cuando llegaste? Esta no es tu casa. Pero si tú eres mejor que cuando llegaste, entonces esta es tu casa. Alguien diga, estoy en mi casa. Yo no vengo de paso, estoy en mi casa. Ahora, tú no puedes estar mejor en tu vida si Dios no está contigo. Entonces Nicodemo le dice a Jesús, he notado algo. Tú sabes algo que yo no sé, porque hay un respaldo en ti que no hay sobre mí. ¿Qué es? ¿Cuál es el secreto?
Dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de un nacimiento. Digo conmigo, nacimiento. Todos los que están aquí hemos nacido de nuevo. Todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Si tú no lo has recibido es porque no quieres, porque hace un ratito se te hizo la invitación. Voltea con los que tienes así alrededor, no les digas nada, nomás velo si tiene cara de que ya nació de nuevo o le hace falta nacer de nuevo. Dile como que tú medio naciste, te falta nacer así completo. Fuiste prematuro. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, Nicodemo también. Nicodemo ya había nacido de nuevo. El problema de la iglesia no radica en recibir a Cristo en el corazón, porque todos los que se dicen cristianos lo han hecho. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre Nicodemo y Jesús? ¿Cuántos conocen a Nicodemo? ¿Cuántos tienen a Nicodemo como su amigo, su vecino? No el Nicodemo de la Biblia, no el Nicodemo que trabaja en la Biblia. Una vez uno de mis sobrinos hace muchos años le dijo a su papá, no de los que están aquí, otros, sí, luego voltearon a verme los dos, no, otros. Ellos no hacen preguntas de la Biblia, los de aquí. Eran unos niños y le dijo a su papá, que era el pastor de la iglesia, le dijo, oye papá, y no sé qué le preguntó de Jesús, y le dijo, mi hermano, le dice, ¿cuál Jesús? Dice, el que trabaja en la Biblia. Entonces no estoy hablando del Nicodemo que trabaja en la Biblia, sino el Nicodemo que siempre te está hablando de la Biblia, pero Dios no está con él. ¿Ya se acordaron de Nicodemo? ¿Ya le pusieron rostro a Nicodemo? Es aquel que siempre está, esa famosa persona que siempre está tirando rollo, pero es hueco lo que está diciendo porque Dios no está con él. Sabe mucho, conoce mucho de la Biblia, tiene mucho conocimiento, se ha graduado del Harvard espiritual, se ha graduado del Instituto Bíblico y se ha graduado de tantas cosas, pero Dios no está con él. ¿Por qué? Aquí es donde estoy en el plano del Espíritu, del inicio, del arranque del Espíritu. Tú no puedes, a lo mejor estás frustrado porque ves que otros están siendo tocados por el Espíritu, porque ves que otros están ardiendo en el fuego del Espíritu y tú no estás ardiendo. Y dices, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo he recibido a Cristo en mi corazón? ¿Por qué si yo voy a la iglesia cada miércoles, cada domingo? ¿Por qué no ardo en el mismo fuego que arde mi hermano? ¿Por qué si ya recibí a Cristo en mi corazón, si ya fui bautizado, si participo de la mesa del Señor, si ya me aprendí las canciones, estoy aprendiendo Biblia, ¿por qué no puedo arder en el mismo fuego que arden los demás? Sencillo, te falta el otro nacimiento. Ya naciste del agua, pero te falta nacer del Espíritu. Eso es lo que adolece la iglesia hoy en día. Recibieron a Cristo en su corazón y se le han pasado 30 años, 40 años, 50 años alrededor del primer nacimiento, que es glorioso, que es poderoso, que te alcanza para muchas cosas. Pero hay otro nacimiento más profundo. Una vez que eres cristiano, tienes que volver a nacer.
Nicodemo necesitaba volver a nacer. Por eso no le entendía Nicodemo. Jesús le está hablando en un lenguaje que la teología no le había enseñado, que el Pentateuco no le había enseñado, que la Torá no le había enseñado a Nicodemo. Era un lenguaje diferente, era una mentalidad diferente. Por eso Jesús le dice: Nicodemo, eres maestro de la ley y no sabes lo que te estoy diciendo. ¿Qué le está diciendo? Tienes 20 años en la iglesia, tienes 30 años de ser cristiano, has pertenecido a las denominaciones más importantes en tu ciudad y no sabes de qué te estoy hablando, Nicodemo. Porque a mí me ha pasado, he ido a predicar a muchas iglesias y cuando les hablo del Espíritu Santo, tal parece que les estoy hablando de un extraño. ¿Cómo es posible? Iglesias me han invitado a predicar a campamentos, a retiros espirituales de iglesias que tienen más de 50 años y me invitan para que les hable del Espíritu Santo. Y cuando les estoy hablando de él, me doy cuenta que no lo conocen. ¿Cómo es posible que después de 50 años de que exista una iglesia no conocen al Espíritu Santo? Muy amablemente pon tu mano en el hombro, en la espalda de la persona que está a tu lado y dile, tal vez te hace falta nacer de nuevo. Y esa persona te va a decir: pero yo ya soy cristiano. No, este nuevo nacimiento es para los cristianos. Es más, no solo para los cristianos. No sé si estoy recordándolo mal, pero George Whitefield, no fue George Whitefield, creo que aquí lo tengo anotado. Gilbert Tennent, uno de los precursores del primer gran despertar en los Estados Unidos en el siglo XVIII, en 1730 y algo, 40 y algo. Ellos propiciaron el gran despertar, el primer gran despertar en los Estados Unidos. Quien lideró ese primer gran despertar fue Jonathan Edwards, pero él fue el tercero. Primero vino Theodore Frelinghuysen, después Gilbert Tennent, después Jonathan Edwards y después George Whitefield. Pero el que quiero mencionar es Gilbert Tennent. Escribió un libro que se llamó El peligro de un ministerio no convertido. Es decir, no está hablándole, ese libro no estaba escrito para los inconversos, ni siquiera para los cristianos, sino estaba escrito para los pastores, para los evangelistas. En ese tiempo había un auge del ministerio evangelístico fuertísimo. Gente que venía de Inglaterra, del avivamiento en Gales, venía a América a predicar como evangelistas, eran enviados como misioneros, aunque ese ministerio no existe en la Biblia. Si alguien te dice yo soy un misionero, no ha leído la Biblia. No existe ese nombramiento como ministerio. La Biblia menciona 5 ministerios. Tienes que, si estás desarrollando un ministerio, tiene que ser uno de esos 5. El ministerio de misionero no existe, aunque yo tenía un amigo que le decían el misionero, porque le entregaban iglesias y las convertía en misiones. Como el que le llamó a su superintendente de su organización, le dijo: pastor, no me puede enviar otra iglesia porque ya me acabé esta. Le entregaban iglesias y las convertían en misiones. En ese entonces había mucho auge en el ministerio evangelístico, y lo que se le llama en la Biblia, se le llamaba los viajes misioneros de Pablo. Entonces cuando alguien va a otro lugar le llama que es un misionero, pero el misionero es el viaje, no la persona. Van a cumplir una misión, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo era un apóstol, no era un misionero. Pero mucha gente le tiene miedo a esa palabra y prefieren llamarse de otra manera y criticar el ministerio apostólico, aunque ellos mismos lo sean, pero no lo saben. Y si dije bien, Gilbert Tennent
escribe un libro hacia todos los pastores, los evangelistas, el peligro de un ministerio no convertido. ¿Cómo me dices eso? ¿Un ministerio inconverso? ¿Alguien ejerciendo el pastorado y no siendo convertido? ¿Puede ser posible esto? Sí, a la luz de Juan 3. Porque a la pregunta que hace Nicodemo, Jesús le responde en el verso 3: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira el lenguaje del espíritu y el lenguaje de la carne. El teólogo era Nicodemo. Jesús no había ido a la escuela judía teológica. Pero Nicodemo no entendía. No hay enseñanza, no hay teología que te pueda enseñar lo que solo el Espíritu Santo te puede enseñar. Algo que ha golpeado mucho en este tiempo en mi espíritu. Cada mañana que voy a la presencia de Dios, yo le digo al Espíritu: yo estoy en tu escuela, enséñame, yo quiero aprender. Estoy en la escuela del Espíritu y yo le digo: solo te pido algo, no me permitas pasar 2 veces por la misma clase. Quiero aprender en la primera. Quiero aprender, no me exentes en ninguna. Quiero pasar por todos, quiero presentar todos los exámenes, quiero estar en todas las clases. Solo no me permitas reprobar y volver a pasar. Quiero aprender a la primera. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de algo. Tras de mí viene gente que está siguiendo lo que yo estoy haciendo. Si yo me apago, le digo al Espíritu: ya no soy yo nada más el que se apaga, sino hay gente detrás de mí que está encendida, que está ardiendo en el fuego. Y yo necesito aprender en tu escuela. Yo necesito que tú me enseñes muchas cosas que yo le enseño. Los he aprendido de hombres que han ido delante de mí, aprendiendo, enseñados por el Espíritu. Pero otras cosas nadie te las puede enseñar. Otras cosas solo el Espíritu te las puede enseñar. Por eso es necesario, es urgente que la iglesia nazca de nuevo. Es urgente que los ministerios nazcan de nuevo. Es urgente que cada uno que ejerce un servicio en la iglesia nazca de nuevo, nazca del Espíritu, nazca del Espíritu, nazca del Espíritu. Porque si no naces del Espíritu, no puedes ver, así es, no puedes ver el reino de Dios. Así es. Dile a alguien: tienes que nacer de nuevo. Sí, levanta tus manos. El Espíritu te puede tocar hasta allá, hasta donde estás. No es una burla, estás honrando al Espíritu. Es que están levantando las manos allá y piensan que me voy a intimidar. Habráse visto. Está adorando a Dios y Él no sabe. Él me quiere intimidar y se esconde cuando le hablo. Dile a la persona que está a tu lado: necesitas nacer de nuevo. Sí. Por eso haces esfuerzos por querer conectarte. Haces esfuerzos por querer producir lo que un nacimiento es lo único que lo puede provocar. No es esfuerzos, es nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Cuando un bebé nace, la mamá hace muchos esfuerzos, el niño solo sale. Le dicen a la mamá: puje, 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 ya viene el bebé, ya viene el bebé. Y el bebé sale del vientre, rompe en la placenta y se estira. ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer? Solo salir del vientre. Hay muchos aquí que han hecho esfuerzos por encenderse en el fuego, que han intentado y han visto a otros arder y dicen: ¿por qué yo no puedo?
¿Por qué yo no puedo? Porque necesitas nacer del Espíritu. No es esfuerzos, no es con ejército ni con fuerza. No es apretar los ojos bien fuerte y levantar las manos bien alto. Es nacer del Espíritu. Dice el verso 5: respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice: no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Hoy el Espíritu va a soplar sobre ti. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué necesito hacer para nacer del Espíritu? Nada. Lo único que tienes que hacer, así como un día recibiste a Jesús en tu corazón, tienes que recibir al Espíritu Santo. ¿Alguno aquí nunca ha recibido al Espíritu Santo? Mire, vamos a matar cualquier duda. Cierre sus ojos y levante sus dos manos ahí donde está. Y repita después de mí: Espíritu Santo, yo te recibo en mi corazón. Y hoy quiero nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire lo que dice Hechos 6, cuando hubo la disputa de las viudas. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Mire, la murmuración. No te juntes con un murmurador. Los murmuradores apagan el fuego. Si estás platicando con alguien, estás sentado con alguien y empieza a murmurar, vete de ahí. No importa que te haya invitado a comer. Aléjate de los que murmuran. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu fuego. Que murmure de cualquier cosa, de cualquier persona. Tú dile: mira, yo no vine aquí a escuchar chismes de nadie. Si vas a seguir hablando de eso, yo me voy. Y matas al murmurador en un segundo. Porque la murmuración puede detener un avivamiento. Y si tú eres un guarda de este avivamiento, no permitas ni estar donde se murmura, ni ser un murmurador. Aléjate de ellos. El miércoles hablé de los yugos desiguales. Nunca tengas nada en común con un murmurador. Porque si tú eres amigo de un murmurador, la gente te conocerá como un murmurador. No podrás decir: no, yo nada más estaba ahí. A mí me ha platicado gente y me ha dicho: pastor, el otro día vi a ciertas personas, dice, y no estoy hablando específicamente de alguien, sino que en ocasiones me ha tocado, me han dicho, y me dice: y empezaron a hablar mal de usted. Y les digo yo: ¿y qué hiciste? Nada, los dejé que hablaran. Les digo yo: no me sigas platicando. No tengo nada que hablar con alguien que permite la murmuración en su propia cara. Y hay gente que me ha dicho: ¿y qué quería que hiciera? Que te fueras de ahí. No oigas al murmurador, porque el murmurador envenena tu oído. Mira, hay un pasaje, no me lo quites, ahí que lo busquen para que sepan que sí está ahí. Sirve que escudriñan las escrituras. Hay un pasaje donde dice
creo que fue el apóstol Pablo, dice que tienen comezón de oír. Bueno, si lo encuentras ponlo, porque se quedaron así como que ¿a poco eso dice la Biblia? Y ahorita regresamos a Hechos 6, porque este punto es bien importante. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esa comezón de oír? Es cuando alguien se acerca y te dice: oye, si sabes lo que andan diciendo, uy, te empiezan a rascar en el oído. Eso es tener comezón de oír. Es mejor ignorar que saber. Si alguien te dice: ya oíste lo que andan diciendo, ¿es bueno o es malo? O es malo, no quiero oír. Mi oído está consagrado a Dios. ¿Qué? Porque esa comezón de oír ha matado muchos avivamientos. Ahora sí, regrésame a Hechos 6. Dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros tenemos que cuidar y guardar este avivamiento. Dice: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones inteligentes. Amén. A 7 varones que hayan sido graduados de un instituto bíblico. Amén. Esas son las características que Dios busca en las personas, ¿verdad? No, dijo: a 7 varones de buen testimonio. Alguien voltee con la persona que está a su lado y dígale: no, pues qué bueno que viniste hoy a la reunión. De buen testimonio. La segunda característica: llenos del Espíritu Santo. Dice: y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mira lo que dice el verso 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a todos ellos, nombres fresas, ¿verdad?, que aparecen ahí. Verso 6. Mire la consecuencia de haber hecho esto. Verso 7. Mire, dice: y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa eso? Cristianos convirtiéndose. No creo que me haya explicado bien. Sacerdotes obedecían. ¿Qué significa esto? Que no obedecían a la fe. ¿Qué significa esto? Que no habían nacido de nuevo, no conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué rechazó la iglesia, los fariseos? ¿Por qué rechazan a la iglesia primitiva? ¿Por qué la perseguían? ¿Por qué la criticaban? ¿Por qué había tanta resistencia? Porque ellos conocieron el nuevo nacimiento. Ellos conocieron al Espíritu Santo. Ellos conocieron aquel que Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Voy a rogar al Padre que les envíe otro consolador. Él les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu de verdad, Él los va a guiar. Dice la Biblia que la función del Espíritu Santo, dice, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario que la iglesia conozca al Espíritu Santo, que nazca de nuevo. Por eso dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe, cristianos convirtiéndose al evangelio real. Eso es poderoso. Eso es ministerios naciendo de nuevo, ministerios abriéndose al conocimiento del Espíritu Santo. Yo te digo y te profetizo que vienen días sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país en que los ministerios conocerán al Espíritu Santo, abrazarán al Espíritu Santo,
Crónicas, si se humillare mi pueblo, es Segunda de Crónicas 7:14. Dice, mire, otra referencia a esto. Si se humillare mi pueblo, ¿a quién le está hablando el libro de Crónicas? A la iglesia. No le está hablando a los inconversos. No dice si se humillaren los inconversos. No dice si los inconversos recibieran a Cristo. Dice si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mire, 4 cosas. Si se humilla, si ora, si busca mi rostro, y la 4ª cosa es poderosa, dice, y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Por qué tiene Dios que agregar eso a su pueblo? ¿Por qué le dice a su pueblo si se convierten? ¿No se supone que la iglesia le llama conversión a recibir a Cristo? ¿En qué fecha te convertiste a Cristo? ¿A qué se refiere ese convertirse a Cristo? Se refiere a convertirte en Cristo. Cristianos se les decía porque era un diminutivo de Cristo. Era como los cristitos, los cristos pequeños o los cristos hecho persona, porque eran seguidores de Cristo. Dice que a los discípulos la gente los veía, dice, y los reconocía que estuvieron con él. ¿Por qué? Porque hablaban como él, porque pensaban como él, porque caminaban como él, porque predicaban como él. Por eso les empezaron ya a llamar cristianos. Convertirse a Cristo es convertirse en Cristo. Pero hoy en día necesitamos que los cristianos se conviertan, que conozcamos al Espíritu Santo, que desarrollemos un hambre por Él. Dice, si se humillare mi pueblo, si ora, si busca mi rostro, y si se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no va a sanar la tierra cuando los inconversos vengan a la iglesia. Dios va a sanar la tierra cuando los cristianos se conviertan, cuando los cristianos amen al Espíritu Santo. John Wesley decía, dame 100 hombres que no odien sino al pecado y que no amen sino a Dios, y voy a conquistar la tierra para Cristo. Dame 100 hombres que no odien sino al pecado y que no amen sino a Cristo, y con ellos 100 yo puedo traer un poderoso avivamiento a la tierra. Viene una conversión. Bien, yo sé que soy parado, el Espíritu me lo ha enseñado en estos días. A veces yo me desespero y yo le digo al Espíritu, es que yo quiero que todas nuestras reuniones sean como el domingo pasado en la noche. Que tú te tomes la reunión para ti y hagas lo que tú quieras hacer. Y yo me veo, el Espíritu me muestra que yo estoy en un cuarto con una pared transparente frente a mí, y estoy con un mazo y estoy golpeando esa pared. Estoy golpeando esa pared. Y me dice, cuando yo le digo, Espíritu, yo me desespero. Yo quiero que todos te amen. Yo quiero que todos te busquen. Yo quiero que, dice, hay un pasaje, no sé si lo puedan ubicar con lo que voy a decir, pero ojalá y sí. Dice que Jesús llegó a Capernaum y Pedro fue y le dijo, maestro, todos te buscan. Imagínate que llegue el día en que se diga de la gran carpa de los milagros, maestro, todos te buscan, todos te aman, todos se han volcado a ti, todos quieren de ti, todos quieren abrazarte, todos pasan tiempo contigo.
Jesús llegó a su tierra, Nazaret, la tierra donde él nació, y dice la Biblia que no pudo hacer ahí milagros. Estoy hablando, es Marcos capítulo 1 versos 35 en adelante. Dice que no pudo hacer milagros en Nazaret, es la tierra donde él había nacido. Por eso dice la Biblia que él se fue a vivir a Capernaum. Capernaum significa ciudad de consolación. Él se fue de los que dudaban, se fue de los incrédulos y fue a los que lo buscaban. Si tú querías encontrar a Jesús, no vayas a donde nació, ve a donde vive. Él vive con los que le aman, con los que le buscan. Y qué paradójico. En Nazaret no pudo hacer milagros, pero dice la Biblia, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Sí, yo sé que usted está diciendo: pastor, pero no era en oración. No, era peor. Iban a donde él estaba. Hoy, para buscarlo, no tienes que salir de tu casa. Tú te puedes quedar en tu casa y ahí él va a estar. En ese entonces ellos tenían que salir y viajar y caminar días enteros para estar donde él estaba. No solo eran los que vivían ahí, sino venían multitudes de lejos para buscar a Jesús. Tú hoy no tienes que ir muy lejos. Tú hoy solo tienes que ir a la iglesia, o puedes buscarlo en tu casa. Así es que no minimices lo que estoy leyendo, porque esto era más de lo que tú debes hacer y de lo que yo debo hacer todos los días. Para buscarlo hoy en día solo tengo que cerrar mis ojos, levantar mis manos, arrodillarme. Yo estoy en la oficina y yo me tiro en la oficina. Salgo acá y me tiro en el altar. Estoy en mi casa y puedo tirarme en cualquier lugar, porque Él siempre está ahí. Siempre que hay alguien que lo busca, Él va a estar ahí. Pero quiero que llegue el día. Anhelo con todas mis fuerzas que llegue